Yo quiero compartirles una palabra que yo creo que te va a edificar y te va a ubicar en el lugar donde tú te encuentras. Al decir te va a ayudar y te va a ubicar, es porque vamos a hablar de la madurez espiritual. Entonces es donde tú vas a empezar a verte a ti mismo, a ti misma, en el lugar donde tú te encuentras, porque te voy a dar algunas señales de madurez espiritual o de crecimiento espiritual. Entonces son algunos indicadores o algunas señales que te muestran cómo va tu caminar espiritual, dónde vas en ese caminar espiritual. Entonces son algunos, no son todos, son algunos que voy a mencionar, ¿sí? Para que tú te ubiques y te evalúes a ti mismo, a ti mismo, ¿sí? Ya que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos y yo determino qué es lo que yo quiero hacer en mi persona. Entonces tú mismo vas a determinar si sales de ese lugar, primero darte cuenta dónde estás y salir de ese lugar, si realmente tú quieres crecer espiritualmente, si realmente es que tú quieres ser esa persona en la cual quieres que Dios te use. Bien, voy a mencionar primero, puse como frutos de crecimiento. Algunos frutos de crecimiento que se deben de ver en la persona o de una persona madura es responsabilidad. Debe de haber disciplina. O sea que tú como persona debes de ser responsable, debes de ser disciplinado, debes de ser organizado y debes de ser diligente. Y no solamente habló en la cuestión espiritual, sino en todos los ámbitos, en todas las áreas de tu vida, en todos los ámbitos, sea el laboral, sea deportivo o lo que tú quieras. Debemos de tener madurez y por lo tanto tenemos que lograr alcanzar el ser responsables, ¿sí? El ser disciplinados, el ser organizados y ser una persona diligente. Una persona diligente es aquella persona que luego inmediatamente obedece, actúa. Ese es ser diligente. Entonces, a lo mejor son cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y ya hoy te hablo de una manera espiritual, ¿sí? Quiero que estos principios que vamos a ver ahorita los asumas a ti de una manera personal. Quiero que vayas primero conmigo a 1 Corintios, capítulo 14, verso 20. Dice: hermanos, no seas ¿qué? En la manera de pensar. Más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Entonces, ya no está hablando que nos está diciendo que ya no seas niño en tu manera de pensar, porque podemos ver que como personas en lo físico, algunos ya somos adultos. Algunos ya dejamos de ser niños. Entonces, a un niño tú todavía lo ves a veces caprichoso, irresponsable, ¿sí? Necio, yo no sé, que no sabe hacer las cosas. Un niño lo vemos así, pero una persona que ya creció ya debe de verse más maduro, porque ya creció y ya cambió, ya está en otra etapa. Ahora, espiritualmente Dios nos está hablando lo mismo, que ya en la manera de pensar debes de dejar, y debo de dejar de ser ¿qué? Niño, y debo de pensar de una manera más madura en la fe.
Porque hoy todavía hay muchos cristianos que son muy niños, son caprichudos, son berrinchudos, son necios. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos, que seamos más maduros cada vez más, que seamos cada vez más excelentes. Por eso te digo que estos 4 frutos que hablé al principio, de responsabilidad, de disciplina, de organización y de diligentes que debemos de ser, lo debemos de aplicar también en lo espiritual. Porque a veces solamente en cosas allá afuera somos disciplinados y somos organizados, pero a veces acá en lo espiritual no somos tan responsables, tan disciplinados, tan organizados o tan diligentes. Y Dios nos está llamando hoy en día, te está hablando a ti, le está hablando a mí, que debemos de cambiar esa manera de pensar, de ser tan niños, y debemos ser más maduros. Entonces Dios pide hoy de ti y de mí madurez, crecimiento espiritual. Y vamos a ver algunas cosas que demuestran que tú eres una persona que ha crecido espiritual y que ha alcanzado madurez. Escúchame bien lo que acabo de decir, que ha crecido espiritual y que ha alcanzado madurez. ¿Sí me entienden? Dios pide eso de ti y de mí. Porque a veces podemos estar viniendo aquí a la iglesia, pero tú califícate, tú evalúate en las cosas que dice Dios. Entonces, no solamente es venir, Dios quiere que tú crezcas y Dios quiere que tú alcances madurez. ¿Sí? Ok. Y vamos a ir mencionando algunas, pero bueno, quiero mencionar otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Entonces Dios desea que tú crezcas, porque hoy podemos ver muchas personas que en lo físico, en lo natural, pues son grandes y son maduras y a lo mejor pueden tener más experiencia que uno, pero yo no te estoy hablando de ese crecimiento, te estoy hablando ni de esa madurez, te estoy hablando de un crecimiento y una madurez espiritual. ¿Qué tanto conoces tú de la Biblia? ¿Qué tanto tú la vives? Entonces, para demostrar o para alcanzar madurez, tienes que desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto hoy, no me digas, ¿hiciste tu devocional? No me contestes. ¿Te pusiste un tiempo hoy, en este día, a leer la Biblia, a meditar en la Biblia? Es pastores que iba a ir a la iglesia, que eso es otra cosa, que es parte de nuestra vida cristiana, pero mi vida personal no está sujeta a un servicio. Mi relación con Dios debe de ser personal y todos los días. ¿Sí? Te pregunto, ¿hiciste tu devocional ayer? ¿Tu tiempo le dedicaste tiempo a sentarte un rato y meditar las Escrituras? No me digas, tú evalúate.
Entonces estás creciendo y estás alcanzando madurez, ¿o no? Y si no, nada más estamos como niños allí y no pasamos de ser niños. Por eso la Biblia dice: recién la leche espiritual, para que por ella crezcan. Es que es el único alimento que te va a dar crecimiento. Tú puedes obtener alimentos aquí en lo natural que te dan crecimiento, que te dan fortaleza, y el transcurso de los días, que estés transcurriendo los días, las semanas, los meses, los años, eso te va dando crecimiento en lo físico, de lo espiritual. Por eso hay cristianos que tienen 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, pero son niños. Son niños espirituales. Ahorita lo vas a entender un poquito mejor. Y eso, ponme Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Leche. Y no de alimento sólido. O sea, es que hay muchos cristianos que después de tantos años que ya tienen en el Evangelio, ya deberían ser unos maestros en la palabra de Dios, conociendo bien la palabra de Dios, que es bueno y que es malo. Pero después de tantos años siguen siendo los niños que se les tiene que otra vez de dar lechita, porque son unos bebés y no el alimento sólido. Te das cuenta que el crecimiento no te lo da en lo espiritual, en los años que tengas de cristiano. No. Ahora, tú evalúate. ¿Cuántos años tienes conociendo el Evangelio? Y ya deberías de ser un maestro. Ya deberías tener tus grupos de vida, discipulando a otras personas, porque un maestro enseña. ¿Cuántas personas estás discipulando? Ya deberías de ser maestro en la palabra. Pero hay que darles otra vez lechita. ¿Cómo puedes seguir en ese mismo lugar? Por eso te digo, evalúate. Califícate tú. Porque ¿cuáles son los frutos que se están viendo en tu vida? Por eso es que tienes que ser una persona responsable, porque Dios tiene un llamado para ti. Y asume tu responsabilidad. Asume tu llamado. Abraza tu llamado, porque Dios te llamó para hacer algo en la vida, en lo espiritual. Disciplínate. Organízate. Es que tengo trabajo, es que tengo esto. Organízate. Pues todos tenemos familia, trabajo y muchas otras cosas. Prioriza y sé diligente. Luego accionar. Uno que pase otro mes, otro año y en lo mismo, en el mismo lugar. No. Una persona, esos son frutos de crecimiento y madurez. ¿Sí? Bien. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, espiritualmente, pues no entendíamos muchas cosas en la niñez espiritual, pero ahora que ya soy persona adulta, ya debo de dejar esos berrinches, esos caprichos, esas niñadas. Ya tenemos que actuar. ¿Sí? Ok. Y dice la Biblia que dejó
La palabra dejar es empezar a retirar de nuestras vidas, como leímos en el otro versículo de Pedro, que dice: desechando pues la malicia, todo engaño. Por eso es que tenemos que retirarnos de nuestras vidas. Y es tiempo de crecer, familia. Ese crecimiento solamente se va a dar en tu vida el día que tú te dispongas, el día que tú te comprometas y seas responsable con Dios, el día que tú te disciplines, el día que tú te organices y que empieces a actuar, que seas diligente, no dejes pasar para mañana. Ya es tiempo de empezar a trabajar en mi persona, en tu persona, para empezar a dar frutos. Y empieces a crecer y seas maduro, porque Dios lo demanda de ti y de mí. ¿Sí? Ok. Voy a darte algunos ejemplos que manifiestan madurez. Número 1, te voy a dar algunos, enuméralos. Y comenzamos con el primero. Una persona que ha crecido siempre pone a Dios en primer lugar dentro de sus prioridades. Es una persona que puede tener muchos proyectos, ¿sí? Que desde que se levanta es una persona que dice: es mi tiempo con Dios. Pues lo primero que hace es ir a buscar a Dios, porque está poniendo a Dios primero ante todas las cosas. Es su prioridad. Por eso yo te dije hoy, te levantaste en la mañana, oraste, buscaste a Dios. ¿Te das cuenta que tu madurez no está sujeto al servicio de los domingos? Es una relación que yo voy a tener con Dios. Por eso el cristianismo no es religión, es relación con Dios. Y esa relación no la puedes perder con Él todos los días. Eso no está mostrando madurez en tu vida. Que has crecido. Eres de vez en cuando se pueda. O la gente cuando tiene problema y necesidad, es cuando lo quiere hacer. No, entonces mi relación con Dios no está sujeto ni al servicio ni a las circunstancias de la vida. No está sujeto a los problemas, ¿no? Yo siempre guardo una relación y una intimidad con mi Dios. Entonces, esa es una señal de que una persona está creciendo y que está alcanzando madurez, o que ha alcanzado madurez. Nada le quita eso. Es parte de su vida. Número 2, cuando es una persona que escudriña las escrituras, ya lo vimos, que es una persona que ora, que es una persona que ayuna y que lo mantiene todos los días en su vida. Es algo que mantiene en su vida, que es una parte de él, de esa persona, escudriñar las escrituras. La Biblia es clara en Josué. Sí, en Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Entonces es una persona que realmente está viviendo en una constante intimidad con Dios, leyendo las escrituras, porque lo está poniendo en primer lugar a Él. Yo no estoy diciendo que no realices tus trabajos, yo no estoy diciendo que no realices ejercicio, yo no estoy diciendo que no realices, que vayas a la escuela, pero tienes que tener tu prioridad dentro de todas tus actividades, y esa prioridad debe de ser Dios. Y una persona que ha alcanzado madurez es que pone a Dios en primer lugar ante todas sus actividades. Y dentro de las actividades está el que vayas a estudiar, está el que vayas a trabajar, está el que vayas a correr, el que vayas a hacer deporte, que vayas a hacer muchas cosas.
es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ponlo a Él en primer lugar. Entonces es una persona que está alcanzado madurez. Porque hay cristianos que sí vienen el domingo, pero toda la semana se la pasan en muchas actividades y Dios. Y si puede el domingo viene y si no, o sea, le andan dando las obras a Dios de su vida, de su día, de su semana. Si puede. No, Dios se merece lo mejor de ti. Por eso la Biblia habla de las primicias, no solamente las primicias en lo económico, las primicias de tu nuevo día, de tu nuevo despertar. Levántate, eso es lo primero. Esas son las primicias que Dios te está permitiendo vivir. Dale las primicias de tu vida. Dale el primer lugar a Él. Dale esos tiempos, tu respirar, tu despertar, dale lo primero a Él. Otra persona que realmente ha crecido, deja ciertos hábitos, conductas, pecado, etcétera. Una persona que ha crecido espiritual empieza a dejar. Por eso dice dejar. Deje, deseche. Es una persona que tiene que empezar a dejar ciertas cosas. En otras palabras, hay que dejar para crecer aquellas cosas que me están estorbando. Recuérdame, ¿qué es lo que te está deteniendo? Escúchame, ¿qué te está deteniendo de realmente tener ese tiempo con Dios? Lo que tú ves que te está estorbando, déjalo. Desecha. No solamente el pecado, sino a veces hay cosas que me están quitando de tener tiempo con Dios. Si el dormirte tarde, por ver a lo mejor una serie, una película, te quita de levantarte temprano para tener tu tiempo con Dios, pues déjalo, quítalo, empieza a quitar cosas que te impiden, porque si no al rato lo pones como excusa, como pretexto. Es que me dormí tarde, que me dormí haciendo esto y ya no pude levantarme. No, tienes que empezar a dejar. Y por eso se requiere que una persona que es madura debe ser responsable, disciplinado, ordenado y diligente en todas las cosas de la vida. ¿Estamos? Entonces yo te doy nada más un ejemplo, pero ¿qué es lo que realmente te está estorbando? Deja esas cosas. Ahora, ¿es malo? No, pero organiza el nivel en otro momento y dale su tiempo a Dios. Que esas cosas no sean excusas y pretextos para decir, no lo hice por esto. No, pues entonces organízate, disciplínate. Y esas cosas hay que mantenerlas en la vida. Esa madurez. Ok. El que crece espiritualmente, escúchalo. El que ha crecido, el que ha madurado, no puede repetir, escúchame, no puede repetir los mismos errores de la vida que ha cometido. Porque si ha cometido los mismos errores, entonces no ha aprendido, no ha crecido, no ha madurado. Entonces, si tú me dices que has crecido, que eres una persona madura espiritualmente, ¿por qué sigues repitiendo las mismas cosas? ¿Te das cuenta? Entonces no es madurez. ¿A quién constantemente se le está regañando? A un niño que sigue cometiendo las mismas cosas que no entiende. A un niño constantemente se le está llamando la atención y diciéndole, no debes de hacer esto, y vuelves a repetirle, porque es niño.
Y si tú eres un maduro espiritual, ¿por qué se te tiene que estar repitiendo las mismas cosas? Entonces no eres maduro, eres un bebé espiritual, que hay que seguirle repitiendo las mismas cosas, llamándole la atención de las mismas cosas, en los mismos errores. ¡Yujú! Entonces, piensa un poquito, solamente a un niño es que se le está constantemente llamando la atención. Es que, pastor, ¿por qué pues otra vez? Pues porque no has entendido, no has crecido, eres un niño otra vez, todavía. Y esto estoy hablando en lo espiritual, pero también hay que trabajar en lo natural, en todas las áreas de la vida, en lo laboral, en la escuela, en la casa, en la familia, en todas las áreas de la vida. ¿Me entienden? Y eso demuestra madurez. Entonces, la misma madurez, los frutos se van a ver. Número 5. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Lo voy a mencionar de otra manera. Conectados con Jesús. ¿Conectados con quién? Porque Jesús es la fuente. Es la fuente del crecimiento. Es la fuente del cambio. Es la fuente de la transformación. Juan 15:5. ¿Me pones, por favor? Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, está hablando Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, sin Cristo no hay crecimiento. Si no estás pegado a la fuente que es Él, nada podemos hacer. Nada vas a poder lograr. Aunque tú digas que eres Juan Camaney y que tú puedes y las puedes todas. No, yo te hablo de un crecimiento espiritual, de una madurez espiritual. Entonces, examínate. ¿Realmente estás conectado con Jesús? Constantemente, en toda tu manera de vivir, que esto lo mantengas en tu vida. Yo no te estoy hablando si eres cristiano o no. Yo sé que tú aceptaste a Jesús, pero muchos se quedaron en la confesión. Confesaron a Jesús, nacieron, pero no han nacido todavía de nuevo. No has dado ese crecimiento y esa madurez. Y desde los tiempos antiguos de la iglesia primitiva ya existía esto. Por eso el apóstol Pablo les llamó la atención. Pedro les insistió en esto. Entonces, no puedes permitir que todavía esto siga en tu vida y en mi vida pasando. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Dice así. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da ¿qué? ¿Quién da el crecimiento espiritual? En la medida de que tú obedezcas. Por eso te decía que hay que ser diligentes. Nosotros somos los que ponemos en práctica y en acción la palabra, todas sus ordenanzas. Entonces no nada más es conocer y decir: pues yo conozco de Cristo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente eres maduro? ¿Realmente eres madura? No me digas cuántos años de cristiano tienes. Pues puedes decir 20, 30, pero el crecimiento lo da Dios. No se te olvide. ¿A través de qué? De lo que tú haces se manifiesta la madurez. A través de tus frutos. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Entonces, iglesia, ¿es tiempo de qué? De crecer, de madurar. Otro indicador o señal de crecimiento es que el que todo lo que hace le da la gloria a Dios.
exalta y le da la gloria a Dios. Ay, no, aquí hay personas que dicen, ay, qué bien que hiciste esto. Se inflan como para adorar, no. Gloria a Dios, gracias a Dios. Todo bien. Estoy sirviendo en la iglesia. Qué bien que estás atendiendo. Gloria a Dios. Aunque nadie me diga, qué bueno que lo hiciste. Felicidades. No, yo lo sigo haciendo. Porque hay personas que no le dicen gracias o ya no pasó nada que quería recibir y escuchar. Dicen, no, ya me voy de aquí. Nadie me reconoce ni me agradece. Ya mejor me voy. Ya mejor no lo hago. No, aquí toda la gloria. Una persona que ha crecido eso, que toda la gloria le da a Dios, sin esperar reconocimiento de la gente, sin esperar nada de la gente. Yo lo hago. Ahora, no estoy diciendo que no es bueno darles el reconocimiento a la gente, pero que no estés esperando nada de eso. ¿Cuántas veces terminándose la reunión tú vienes y me dices, gracias pastor por la palabra, o por esto, o porque oró por mí, o por... Yo no estoy esperando que me digas. Yo lo voy a seguir haciendo porque amo a Dios. Y yo no estoy esperando. Si tú estás esperando de los que están en la alabanza, los que sirven algo, esperando el reconocimiento, error. La Biblia dice la vanagloria de la vida. Son cosas que dañan. Yo lo que hago es para Dios y para que el reino de los cielos se establezca y se extienda. Entonces, una persona que haga es que siempre le da la gloria a Dios y no deja de hacer las cosas para Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Otra señal, una persona que ha madurado se aumenta cuando avanza y algo se queda atrás. Esas son dos palabras claves de crecimiento. Aumenta y deja cosas atrás. Aumenta o va avanzando. Es decir, en otras palabras, una persona que ha crecido no vive de la misma manera como vivía antes. No vive cometiendo los mismos errores que antes cometió. Va avanzando, va aumentando cosas, mejorando en la manera de ser, en hábitos, en conductas, y va dejando las cosas atrás. Por eso aumenta, avanza y deja cosas. Entonces no puedes decir que tú has crecido cuando sigues atado con el pasado, siguiendo odiando a personas y sin perdonarles. ¿Cuándo quedaron atrás? Todavía están aquí. Todavía están en tu presente. Hábitos. Entonces no has crecido. Si sigues teniendo los mismos hábitos de indisciplina, de desorden, no has madurado. Entonces no me puedes decir que has madurado cuando no estás avanzando y no has dejado cosas atrás, en cosas en tu vida personal, en cosas en lo espiritual. Tenemos que madurar, iglesia. Tenemos que crecer. Si en tu matrimonio las cosas están igual, entonces no han crecido, porque no están avanzando, no han dejado esas cosas y no han traído cosas nuevas. En tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu trabajo y en todas las cosas. Entonces son señales de que una persona ha crecido. Algo queda en el pasado. El que ha crecido, ya no hay heridas, ya no le afectan las cosas que vivió del pasado. Es que no puede decir, y que siempre te estén regañando, vuelvo a lo mismo, que siempre te estén regañando por las mismas cosas, o te estén llamando la atención por las mismas cosas. Entonces no has crecido. Y eso es algo que tú tienes que trabajar en tu persona. Otra vez ya me vuelves a decir, pues ya deja eso pues crece. ¿Y cuánta gente se la pasan
diciéndole lo mismo, pues cambia, crece, madura. Ahora, cuando una persona decide crecer y madurar, no le importa enfrentar aquello que impide su crecimiento. Porque el crecimiento es una decisión tuya, Tú lo decides. Y hay personas que temen, tienen miedo a crecer. Entonces el miedo es un obstáculo para crecer. Hay gente que tiene miedo al cambio. O que no, en el conformismo. Ahora, muchos hombres crecieron en los tiempos difíciles. Si tú lees en la Biblia, la mayoría de hombres crecieron en el desierto. Muchos hombres crecieron en el fuego, en el horno de fuego. Daniel, estamos hablando. Entonces, a veces nosotros tenemos que crecer en tiempos difíciles, de prueba, de situaciones, de conflicto, para dejar las cosas. Entonces, el conflicto a veces me está hablando que hay un problema que yo tengo que cambiar, que yo tengo que dejar. Pero hay gente que dice, pues así soy, ¿y qué? No puedes, espérate. Se te está hablando de que hay algo que está pasando que necesitas cambiar. Y eso es crecer. Pero mucha gente se aferra y tiene miedo a la responsabilidad de decir, tengo que hacerlo, tengo que trabajar en mi persona, en mis hábitos, en mi conducta, en mis palabras, en mi relación con Dios. El que ha crecido a otro número, el 10, ama a sus enemigos. Sí, eso significa madurez. El que ama a sus enemigos. El que ha crecido, es una persona que lo que dice ese versículo, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Es decir, es una persona que siempre se congrega. Que pase lo que pase, aquí está el domingo, porque se ha organizado, se ha disciplinado. Saben que es una cita que tiene no con el pastor, sino con Dios. Eso habla también de madurez. Habrá situaciones que pueden ser pasables. Una persona que ha crecido también sabe honrar a su papá y a su mamá. ¿Y cuántas personas están distanciados de sus padres o ya no los quieren ver? Eso es madurez también. Y por último, una persona que ha madurado es una persona que donde se está congregando, allí se establece, crece y da fruto. Si tú estás asistiendo a Puente de Vida, es una persona que se dispone para ser discipulado, conocer la visión y empezar a entrar a la visión. Porque hay muchas personas que se congregan, pero pues nada más se congregan, pero nunca están dentro de la visión. Nunca están dentro del plan de Dios. Entonces, no solamente un versículo de congregarme y ya, no saber nada más. No, tienen que correr. Es una persona que llega, se establece y empieza a caminar en la visión, que empieza a dar frutos, se establece en un lugar. Y esa es madurez. Y que te evalúes. Y si te llegaron pedradas, agáchate que le peguen al de atrás. Pero recuerda que el que estaba adelante también se agachó y ya te pegó. Sí. Entonces, pues realmente lo que tenemos que es empezar a crecer. Porque, pues si no, a veces, ¿sabes qué pasa en las iglesias cristianas? Nada más asisten muchos simpatizantes. Pero no han echado raíz de cuáles eres tú y de cuáles vas a ser, porque todas las cosas hay que ponerlas a trabajar. En las cosas que me corresponden a mí, yo voy a trabajar. Deja el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, delante y atrás. Eres tú con Dios. Eres tú y Dios. Y tú tienes que trabajar. Si Dios te habló hoy
en algunas áreas, en algunas cosas, ponte a trabajarlas y muestra madurez, muestra que has crecido y que ahora eres una persona madura en Dios. Porque si me dices que tienes 20 años de cristiano y yo no veo nada, pues eres un bebé. Y debiendo ya ser maestro, todavía hay necesidad de darles lechita, ¿sí? Y cambiarles el pañal. Todavía. Entonces, yo creo que hoy entienden que el deseo del corazón de Dios es que tú crezcas y alcances madurez espiritual en su reino, en su obra y mientras estés aquí en la tierra. Cuando yo entendí eso, dije: Señor, aquí estoy, yo lo voy a hacer. Nadie lo va a hacer por mí, yo lo voy